Bienvenidos a Finanzas para Simples Mortales, el espacio que te ayuda a educarte financieramente de forma fácil y sencilla. Porque no importa cuánto ganes, cuánto tengas o cuánto debas, necesitas educarte financieramente. ¿Crees que la educación financiera es un tema de hueva y que no es para ti? Entonces revisa tu cartera. Si ya no caben más billetes, felicidades, eres un pro de la educación financiera. Pero si tienes más tickets que billetes, escucha Finanzas para Simples Mortales y edúcate financieramente. Tu cartera lo merece. Bienvenidos a Finanzas para Simples Mortales, el espacio en donde te educamos de forma fácil y sencilla. Y recuerda que no importa cuánto ganes, cuánto debas o cuánto gastes, necesitas educarte financieramente porque tu cartera lo merece. En el tema del día de hoy, quiero hablarte de lo que desde el concepto de finanzas para simples mortales hemos conceptualizado como los 5 pilares de la educación financiera, es decir, los 5 conceptos básicos que todos tendríamos que conocer y obviamente en algún momento dominar para poder tener una buena educación financiera. A nivel personal me ha tocado recibir alguna formación. Hoy en día con el tema de redes sociales, ya lo platicábamos con el asunto de la educación, cada vez es más fácil acceder a ella y la mayor parte del material que nosotros encontramos respecto al tema de educación financiera resulta ser tema muy técnico, muy especializado. Por eso fue la idea de Finanzas para Simples Mortales, para poderlo aterrizar de una forma en la que todo el mundo lo entendamos, en donde no solamente hablemos de temas de que tienes que invertir y que tienes que convertirte en millonario. Inclusive, si tu objetivo no es ser millonario, crear grandes fortunas, la educación financiera siempre es necesaria, desde el primer peso que tú ganes hasta las grandes cantidades. Esa es la importancia, ese es el enfoque que nosotros estamos trabajando en Finanzas para Simples Mortales. Entonces, repetimos, lo importante de tener una educación financiera es cuidar e incrementar nuestro patrimonio independientemente de los montos o de las cantidades que se tengan. Estos 5 conceptos básicos de educación financiera los iremos abordando en los siguientes capítulos un poquito más a profundidad. En este orden es en donde nosotros tenemos que ir comprendiendo y manejando nuestras finanzas. Los 5 conceptos serían entonces: el primero, ingresos; segundo, control de gastos; tercero, ahorros; cuarto, seguros; y el quinto, inversiones. Estos 5 conceptos debemos empezar a tenerlos como parte de nuestro vocabulario para poder tener una educación financiera exitosa. Ahora, entrando a analizar un poquito más a detalle cada uno de ellos, ¿de qué se trata cada pilar? El primero, la parte de los ingresos. Bueno, los ingresos, queremos hacer quiero hacer un comparativo. Para tu salud financiera, los ingresos equivalen a tu cuerpo los alimentos. Es esa comparativa. Es decir, ¿qué pasaría si tú a tu cuerpo solamente le das de comer un solo alimento? Seguramente en poco tiempo enfermaríamos por la falta de vitaminas y de minerales. Bueno, lo mismo pasa con nuestra situación financiera, con nuestra educación financiera. Si nosotros solamente dependemos de un solo ingreso, la verdad es que si ese ingreso falla, toda nuestra vida financiera terminaría colapsando. Las principales acciones que tenemos que emprender es el buscar esa diversificación de nuestros ingresos. Regreso al punto inicial en donde escuchamos que tienes que comprar un departamento, rentarlo y de ahí crear ingresos pasivos. No tenemos que llegar a ese grado de inversión o ese grado de flujo de efectivo. Podemos hacerlo con acciones muy sencillas.
ya te lo iremos diciendo también. Incluso dentro de RM2 Seguros tenemos un plan que se puede adaptar perfectamente a la mayoría de las personas que les interese diversificar sus fuentes de ingresos. Pero ya lo platicaremos en su momento. Entonces, ¿por qué son importantes los ingresos? Porque a final de cuentas, ahí es donde empieza toda nuestra vida financiera. Si nosotros no tenemos ingresos, obviamente no habrá nada que administrar y por lo tanto, pues no tenemos nada de qué preocuparnos. Cualquier persona que empiece a percibir ingresos, ahí es donde empieza la necesidad de la educación financiera. Entonces, es importante que empieces a evaluar, a analizar, a monitorear cómo se encuentran tus ingresos, en qué estatus está, y en un capítulo posterior entraremos mucho más a detalle para platicarte y para darte algunos tips. El segundo pilar, el control de gastos. Bueno, la parte del control de gastos, a mí en lo personal en un inicio me costó mucho trabajo desarrollarlo. La verdad es que daba un poco de pereza el tener que estar revisando cuentas, el tener que estar haciendo sumas y restas, pero una forma de poderlo bajar a un terreno de simples mortales sería el control de gastos. Más que ayudarte a evitar que gastes en el momento, te va a ayudar a que tú identifiques hacia dónde se está yendo tu dinero. Es decir, el control de gastos no te sirve para el día a día, para el presente. El control de gastos te sirve para el futuro y sobre todo tenemos que saber en qué es que estamos gastando nuestro dinero. Si nosotros conceptualizamos la palabra gastos, definiremos que el gasto es un dinero que sale de nuestro bolsillo y que jamás regresa. Y es importante que podamos identificar hacia dónde se está yendo nuestro dinero. Es maravilloso cuando tú te encuentras precisamente esos destinos de tu dinero y que puedes cerrar esa llave sin que te genere mayor consecuencia en tu vida diaria. Por lo general, cuando pensamos en controlar gastos, casi siempre nos vamos sobre los gastos principales: alimentación, renta, vivienda. Pero déjame decirte que esos gastos normalmente son los menores comparando con los otros que normalmente llegamos a tener, y no sabemos a dónde se va nuestro dinero si no tenemos un correcto control de gastos. El tercer pilar serían los ahorros. Bueno, en la parte de ahorro, aquí en Finanzas para Simples Mortales, haremos dos conceptos de ahorro. A uno le vamos a llamar acumulación y el otro se llamará guardar para. Tenemos un concepto de ahorro muy generalizado y esto nos genera mucha confusión. ¿Por qué? Porque ¿quién de nosotros no ha iniciado esa etapa de ahorro? Y el primer pensamiento es: me lo voy a gastar para, lo voy a usar para. Nosotros creemos que estamos ahorrando, pero el ahorro son dos subpilares, por llamarlo de alguna manera. Uno será acumulación. La acumulación jamás se va a gastar. La acumulación la utilizamos como el primer paso para poder invertir. La acumulación será el principio de nuestra vida como inversionistas. Si no tenemos una acumulación, difícilmente podremos llegar a invertir. Y guardar para nos permitirá precisamente seguir creando esos proyectos que nosotros tenemos. Todo lo hemos hecho alguna vez: para comprar una casa, para comprar un auto, un viaje, cualquier otro gasto. Es importante que tengamos esos dos ahorros, esos dos conceptos separados de qué cosa es ahorro, qué cosa es guardar, qué cosa es acumulación. El cuarto pilar son los seguros. Los seguros es una de las herramientas financieras en las que menos se entiende su verdadera naturaleza. Regresando al tema de hacerlo fácil de entender, la parte de los seguros es el equivalente a las vacunas que nosotros utilizamos. Si nosotros sabemos, bueno, venimos de una pandemia, considero que la mayor parte de la población se vacunó previendo
que si nos enfermáramos, el COVID fuera lo menos trágico posible. Bueno, los seguros son esas vacunas para nuestra salud financiera. ¿Por qué? Porque un seguro no te va a evitar que te pase una tragedia, pero sí te va a ayudar a que esa tragedia sea lo menos posible, a que tu perjuicio económico sea lo menos posible. Como en el caso de las vacunas, entre mayores vacunas tengamos, retomando el tema de COVID, si nos pusimos la primera dosis, la segunda, la tercera y el refuerzo, menos probabilidad habrá de que si nosotros nos contagiamos, tengamos una situación de riesgo. Lo importante es hacer esa relación. Un seguro equivale a una vacuna en nuestro cuerpo. El seguro sería lo mismo para nuestra salud financiera. Y el quinto pilar son las inversiones. Las inversiones, bueno, de igual manera hemos escuchado conceptos de inversión como por ejemplo la bolsa de valores, acciones, pagarés, CETES, conceptos que en muchos casos nos parecen complejos y que los simples mortales no dominamos. Pero precisamente aquí en Finanzas para Simples Mortales te iremos mostrando cómo no es necesario que tengas una super acumulación para poder ir convirtiendo en inversionista. La inversión lo que realmente va a hacer por ti es que pondrá tu dinero a trabajar. Precisamente lo que tú logres acumular en la parte del ahorro es lo que vamos a invertir y ese dinero va a empezar a trabajar para ti. Es lo que siempre hemos escuchado. Te repito, no necesitas hacer la acumulación de grandes fortunas. Poco a poco te iremos diciendo cómo te puedes convertir en inversionista sin tanto esfuerzo y te mostraremos también que cualquier simple mortal puede tener una excelente salud financiera. Despedimos este capítulo, espero que te haya quedado claro. Hago un recuento. Lo importante es que entendamos los 5 pilares de la educación financiera, que son ingresos, control de gastos, ahorros, seguros e inversiones. Nos vemos en el próximo capítulo para seguirte contando más de cada uno de estos pilares. Recuerda, no importa cuánto ganes, cuánto debas o cuánto gastes. Edúcate financieramente. Tu cartera lo merece. Soy Rodrigo Martínez, tu especialista en educación financiera. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Rodrigo Martínez Franco y como Finanzas para Simples Mortales. Nos vemos en el siguiente.